buenas noches. Estamos ya en directo en Canarias al Día. Es el momento de analizar la actualidad aquí, como siempre, en Mírame Televisión, en la compañía del periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, muchos asuntos de actualidad, Óscar. Hoy, por ejemplo, vamos a escuchar al alcalde de Santa María de Guía, que va a contestar a la oposición que, como sabes, contamos el martes, decidió no acudir al pleno municipal. Sí, Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María de Guía, decía el otro día el señor Rivero, que es el portavoz del Grupo Popular, que representaba en este caso a la oposición en esa entrevista el pasado martes, bueno, pues que se plantaban, no acudían al pleno, desvelaba algunos datos que cuanto menos llamaban poderosamente la atención, el hecho de que no haya un secretario en el ayuntamiento, que sea un auxiliar administrativo, que se contrata además, en este caso, una empresa externa, un jurista externo, que desde luego me parece eso insólito, ¿no? Esto no puede ocurrir en una administración, en este caso como un ayuntamiento, y bueno, denunciaba el oscurantismo y el hecho de, bueno, pues que se vean privados en su derecho de acceder a información o a la información de un ayuntamiento, y por tanto criticaban al propio alcalde. Vamos a escuchar precisamente a Alejandro Rivero, que es el portavoz del Partido Popular. Entró el pasado martes para contarnos esa decisión tan importante de no acudir de los 4 partidos de la oposición en Santa María de Guía al pleno municipal que estaba convocado, insisto, para este martes. Escuchamos al portavoz del Partido Popular. En Santa María de Guía, desde marzo de 2018, tenemos un auxiliar administrativo que está haciendo las funciones de secretario municipal. ¿Qué pasa? El problema es que ya llevamos, de 2018, llevamos 6 años con esa figura que fue nombrada por decreto de alcaldía de manera accidental, pero que ya, permíteme la expresión, este accidente ya dura 6 años ya. ¿Qué pasa? Esto está entorpeciendo la labor municipal y la labor de la oposición. ¿Por qué? Porque al esta persona no tener la formación y no tener los conocimientos para desempeñar su labor, tenemos que recurrir a un jurista externo. Es decir, tenemos a un secretario municipal paralelo al que deberíamos tener en el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que ese jurista cobra, ¿vale? Entonces, es como si yo contrato un albañil para que me arregle el baño de mi casa, ese albañil contrata otro albañil y yo le pago a los dos, ¿vale? Entonces, al final, pues eso hace que el secretario municipal, que es una figura importantísima, vamos a decir que es el notario, es el fedatario público de lo que pasa en el municipio, pues no está haciendo su trabajo. Entonces, pues permite, pues esto que te decía antes, pues que no tengamos un reglamento aprobado, que no se nos dé información a los concejales. Esta persona que está haciendo paralelamente la labor del secretario municipal, y es el que, como decimos nosotros, el que le hace los trajes a la medida del alcalde, ¿vale? Muchas veces el alcalde recurre a un abogado externo a informe, a la redacción de textos de manera externa, saltándose directamente a los juristas y a los técnicos que tenemos dentro de la casa, dentro del municipio, porque dentro de la administración, perdón, ¿vale? Entonces, estamos gobernando a golpe de informe externo, porque no recurrimos a lo que tenemos en la casa. Entonces, al final, y te doy un dato para que se hagan una idea, pues, quien nos oye y que nos está viendo, de esta persona en lo que va de 2024, ya nos ha costado a las arcas municipales más de 63.000 euros. Bueno, saludamos a Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María de Guía. Pedro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer de saludarle. La verdad es que teníamos mucho interés en hablar con usted, porque después de escuchar al portavoz del Partido Popular el pasado martes nos quedamos, la verdad, que bastante preocupados por las cosas que aseguró aquí en este programa en directo. A mí me gustaría escuchar su respuesta a lo que ha dicho, supongo que lo habrá escuchado ahora, el portavoz del Partido Popular, pero en general también a esa decisión de los 4 grupos que han decidido, los 4 partidos de la oposición que han decidido no acudir a los plenos municipales. Bueno, yo la verdad es que les agradezco la oportunidad, ¿no? La verdad es que no se escuchaba muy bien, David, pero primero, en cuanto hacía como me parece, y si no ustedes me corrigen, por favor, hacía mucha alusión al secretario municipal. Primero decir que desde que comenzó este nuevo mandato, ¿no?, nosotros pues decidimos empezar a hacer público los plenos, de tal manera que, pues bueno, en los medios locales y también por las redes sociales del propio ayuntamiento, pues se transmite
en todos estos plenos, de manera que la ciudadanía también puede analizar también objetivamente pues lo que pasa en los plenos que ya le digo, porque creo que me acusan, si no me han acusado en este programa, pues me han acusado en otro, de que bueno, hay un ordeno y mando de alguna manera, y son plenos simplemente porque al alcalde le corresponde ordenar el debate, ¿verdad? Y lo que humildemente he hecho es cumplir con mi deber de ordenar, y para que se hagan una idea a los televidentes, pues los plenos en el municipio de Guía duran 4 o 5 horas, es decir, eso no lo digo yo, eso está más que probado. A lo largo de todo este tiempo, la verdad es que el señor Rivero, yo la verdad es que he lamentado en muchas veces, y además también en algunos plenos que está todo en todo grabado, le he llamado al orden porque las descalificaciones al secretario municipal, a él le puede gustar más o menos el funcionario, es un funcionario que yo no lo he puesto, funcionario que lleva más de 30 años en la administración, y él debería saber porque creo que lleva al menos 5 años ya como cargo público, que las funciones de un secretario como cuerpo perteneciente al Cuerpo de Habilitados Nacionales, le corresponde esas funciones de nombramiento, le corresponden al gobierno de Canarias, y no ha sido el alcalde de Guía, como no lo es ningún alcalde o alcaldesa de Canarias en el ámbito en el que estamos ahora mismo, quien decreta el nombramiento de un secretario, de un habilitado. El nombramiento lo realiza la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias. Por lo tanto... Ustedes lo pueden pedir, ustedes lo pueden solicitar, han solicitado al Gobierno de Canarias porque son 6 años ya sin cubrir esa vacante. Sí, nosotros hemos ido cumpliendo con los trámites legales que hay, ¿no? Hay 2 tipos de concursos, uno nacional, otro unitario, y lo hemos hecho, y cuando quiera le puedo pasar, pero bueno, no sé si es que lo ignora o quiere confundir a la gente, pero de todas maneras el secretario municipal es un fedatario público, es decir, creo que hace su trabajo pues muy bien. Y yo, de verdad, es que yo he escuchado, y no lo he escuchado yo, lo he escuchado a todos los miembros de la corporación, pues descalificativos hacia la persona de él, que yo personalmente no sé si es que tiene algún problema personal con el funcionario, ¿no? Eso yo lo desconozco. De la intervención del portavoz del Partido Popular, quizás más destacado que la situación del secretario municipal, que evidentemente que en 6 años no se haya cubierto por una persona que tenga la cualificación necesaria, pues como usted ha explicado, al final eso también es responsabilidad del Gobierno de Canarias, pero él decía e insistía en que como no tiene esa capacidad para informar sobre algunas cuestiones, ustedes de forma sistemática en estos años encargan informes externos a un especialista, a un jurista externo. ¿Eso es así? ¿Y por qué? Mire, lo que no va a ser quien les habla, que llevo pues cerca de 14 años de alcalde de Santa María de Guía, es someter a acuerdos a la corporación municipal sin las garantías jurídicas y técnicas que conllevan todos los expedientes. Por lo tanto, que se ha hecho uso y se ha contratado a un jurídico externo, es cierto. Ustedes piensen que estamos hablando de un municipio de menos de 14.000 habitantes con una limitación de personal, que estamos, porque no es consciente este concejal del Partido Popular, que los municipios, pero no Guía, o sea, los municipios de España, estamos desde el año 2013, hubo una ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales en donde se limitó drásticamente, entre otras cosas, la contratación de personal, pero es que no le falta personal solo al Ayuntamiento de Guía, es que le falta a todo el mundo. Yo estoy en el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios y todos compartimos, todos los alcaldes y alcaldesas compartimos el problema de cubrir los puestos de habilitación nacional, pero no un tema de Guía solo, es un tema de muchísimos ayuntamientos en los que cuando a ellos les conviene nos comparan para algunas cosas, y cuando coincidimos en lo mismo eso no les interesa, pero bueno, cada uno, como usted comprenderá, cada uno hace la política como considere, ¿no?
Y es cierto que le hacen los trajes a medida, que es la expresión que utilizó el portavoz del Partido Popular, este asesor externo. Mire, a mí me parece grave, ¿no? Grave poner en duda la profesionalidad de la ciudadanía. Yo jamás le he dicho a ningún técnico, dense en cuenta ustedes que llevo casi 25 años en política, he sido alto cargo del gobierno de Canarias con el presidente Adam Martín, he sido diputado del Parlamento de Canarias en la legislatura 2015-2019, he sido concejal durante muchos años, soy empleado público del Cabildo de Gran Canaria. Jamás le he dicho a nadie lo que tiene que escribir, jamás en mi vida ni profesional ni política, porque sabe una cosa, quien firma es quien asume la responsabilidad de lo que firma, y por lo tanto jamás, ese no es mi estilo de trabajo, como no lo ha sido nunca, ¿no? Otra cuestión que ponía sobre la mesa Alejandro Rivero, yo es que quiero preguntarle, porque entre que usted no lo ha escuchado bien y sobre todo para que usted tenga la oportunidad de responder a esas cuestiones, es que no se ha actualizado en base a la ley el reglamento del Pleno Municipal, y que eso, según la versión del portavoz del Partido Popular, está coartando las funciones de la oposición. ¿Por qué no se ha actualizado ese reglamento? Efectivamente, el reglamento no está actualizado, pero hay una ley posterior. Hay una ley de municipios de Canarias que en todo momento se garantiza el cumplimiento de la misma. Otra cosa es que al señor Rivero, pues no le... O sea, vamos a ver, en este mandato se ha dado unas circunstancias que en otros no se ha dado. Yo he participado, imagínense ustedes, desde el año 99 hasta ahora, en diferentes mandatos, ¿verdad? Y por lo tanto se da un mandato característico. Mire, el reglamento en este momento establece que los asuntos informados pues tienen en el pleno un tiempo de 5 minutos, ¿verdad? Claro, yo tengo que ser justo, y justo quiere decir que una formación política que ha pues sumado los votos para tener un grupo político tiene el derecho de 5 minutos, pero en el grupo mixto en este mandato pues hay 4 partidos. 4 partidos, hay un concejal de un partido, hay 2 de otro, 2 de otro y 2 de otro, es decir, forman parte pues 4 partidos. Claro, fíjese ¿usted cree que si un pleno en el municipio de Guía dura 4 o 5 horas, estoy siendo tan estricto, sinceramente, en los asuntos que llevamos? Estoy hablando que el último pleno de marzo duró 4 horas, más o menos, y ya se había hecho un extraordinario. Es decir, se había realizado las comisiones informativas de pleno correspondientes y se hicieron pues como 2 plenos, ¿no?, para todos los asuntos. Por lo tanto, imagínense lo estricto que yo soy. Otra cosa es que ellos en diferentes asuntos pues quieren crear debates donde la norma no lo establece, como igual que establece la ley que cuando las preguntas se realizan por los diferentes grupos, con el número de preguntas, el número de ruegos, y se contesta, no hay debate. O sea, una cosa es lo que quieren y otra cosa es lo que está escrito, y eso lo dice, no solo lo dice el reglamento, sino lo dice la ley de municipios. Por lo tanto, la participación de los grupos políticos está garantizada, ha estado garantizada. Esto simplemente, la no asistencia al pleno del pasado martes, 14 de mayo, de los grupos que forman la oposición, esto no se había dado nunca. La verdad es que yo no lo he vivido, llevo 25 años, como digo. He visto momentos en los que algún grupo de la oposición se ha levantado y se han ido en algunos puntos. Bueno, a veces no debe ser lo normal, pero puede pasar. Somos personas humanas, reacciones humanas, no pasa nada. Igual que yo muchísimas veces he pedido disculpas y no pasa nada, es que yo también soy humano y no pasa absolutamente nada. A mí no se me rasga la vestidura. Y el pleno que se celebra en el que ellos no deciden, fíjense ustedes la buena fe que tenían estos miembros, estos concejales y concejalas, que el pleno era a las 9 de la mañana, y ¿sabe a qué hora presentaron un escrito de que no iban a asistir? A las 8:44 horas. Pues la verdad es que a mí me sorprende, porque quien deja de ejercer sus funciones son ellos, porque nosotros, los cargos públicos, tenemos derechos, pero también tenemos deberes.
Y a estas personas se le olvidan y luego hablan de que hay un oscurantismo de qué, de los asuntos, porque mezclan todo, ¿no? Mezclan un poco, intentan crear como un ambiente enrarecido, pero que afortunadamente los ciudadanos de Guía son conscientes. ¿Por qué? Porque los plenos están siendo públicos. De hecho, este pleno extraordinario, que lo más importante, ya les digo, querido David y Tino y todos los televidentes de esta magnífica televisión, que quiero decirles que en Guía se ve muy bien, pues lo más importante, ¿saben lo que fue? Lo que se aprobó, no que ellos faltaron, porque eso quedará en su responsabilidad. Lo que se aprobó fue realmente, porque ¿sabe usted lo que se llevó este martes? La aprobación definitiva del pleno del presupuesto municipal, que ya está hoy jueves, ya estamos trabajando y ya está publicado. Se ha llevado al pleno, que ellos han creado una cortina, porque no sé qué daño es el que se le hace a los vecinos de las medianías de Guía, a los vecinos del municipio, de pedir un crédito de 1,5 millones de euros para adelantar una obra de un daño que ha producido un tercero. ¿Y sabe usted lo que algún partido de los que están en la oposición han dicho? Que mire, usted lo que tiene que hacer es pedírselo a las otras administraciones. Ustedes, sinceramente, que son dos grandes profesionales, ¿ustedes han visto alguna administración que pueda pedirle a otra que le financie un proyecto que ha producido un daño en tercero? Mire, las subvenciones, yo es que me quedo preocupado, sinceramente, con estos planteamientos de personas que se suponen que se han presentado para gobernar un municipio. Lo digo con sinceridad, y la verdad lo digo con sinceridad y con tristeza, porque no sé si es el desconocimiento o que quieren engañar a la ciudadanía. Alcalde, le va a preguntar al compañero Óscar Martín. Sí, señor Rodríguez, buenas noches. Nada, una cuestión política, independientemente de lo que está ocurriendo en su ayuntamiento. Usted decía, por cierto, que fue consejero del Gobierno de Canarias en la época de Adán Martín como presidente. Director general, porque si no me equivoco, corríjame usted, señor Rodríguez, usted fue miembro de Coalición Canaria, estuvo en Coalición Canaria, se marchó... Sí, claro. Sí, se marchó, montó un partido, en este caso Juntos por Guía, pactó luego con Nueva Canarias, fue en aquella época, en 2015, el único alcalde, en este caso, que se marchó de Coalición Canaria y fraguó un pacto con otras formaciones políticas. Se lo planteo porque Pablo Rodríguez, el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, ha dicho que su intención de cara al futuro es llegar a acuerdos con agrupaciones políticas de municipios, por ejemplo, algunas como pueden ser estas que lidera o que están ligadas con Nueva Canarias también, no solamente en este caso con su partido. ¿Usted estaría dispuesto en un futuro a tender lazos con Coalición Canaria en Gran Canaria o fue mala la experiencia que desde luego no estaría dispuesto en ese sentido? Mire, para nada. Yo he coincidido de alcalde del año 11 al 15. Fui el único alcalde de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria. Y coincidí con Fernando Clavijo, él siendo alcalde de La Laguna. Una persona excepcional. Yo no tengo nada que decir sobre el actual. Mire usted que el tiempo ha dado la vuelta y es el presidente de Canarias de nuevo. Es decir, yo no tengo ningún problema personal con nadie. En aquel entonces las circunstancias eran otras, los tiempos han cambiado. Creamos efectivamente Juntos por Guía y tenemos nuestra independencia municipal. No es en el año cuando nos presentamos del 15 al 19 realmente fuimos solos a las elecciones. Nueva Canaria tuvo su candidato en nuestro municipio y la verdad le digo que yo me llevo muy bien con todos, prácticamente con todos con todos los representantes políticos del Partido Popular, del Partido Socialista. Tengo grandes amigos en uno y en otro de Coalición Canaria, como no podía ser de otra manera. Guardo gratos recuerdos de esos tiempos. Mire usted, desde el año 99 al año 2011 estuve en Coalición Canaria y por lo tanto, pues mire, si usted me dice, ¿qué piensa usted del futuro? Pues mire, yo sueño con ser capaces de alguna manera trasladar a la ciudadanía canaria que es necesario, por ejemplo, un grupo canario en Madrid. No hemos sido en esta tierra, no hemos sido
no hemos sido lo suficientemente capaces para transmitir eso. Y fíjense ustedes ahora mismo en la actualidad política, si es importante que una comunidad autónoma como Canarias, que aporta 15 diputados, pudiéramos tener nosotros 8, 9 diputados, 10 diputados allí, lo que pudiéramos conseguir para esta tierra. Por lo tanto, yo no voy a decir que de este agua no beberé. Esto no es un proyecto personal de Pedro Rodríguez. Mi partido lo forma muchísima gente. Es cierto que tiene un ámbito local. En estas elecciones nosotros hemos ido con Nueva Canarias, pero no sabemos en el futuro qué nos derivará, y por eso yo nunca cierro puertas a nadie, porque no se sabe. Igual y todo, pues nuestro partido decide seguir con Nueva Canarias sin ningún tipo de problema, porque tampoco los tenemos en este momento. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema con Nueva Canarias. Ahora bien, que hay que reflexionar sobre la unidad nacionalista en Canarias, y hay que pensar pues cómo seguir creciendo y cómo, para tener fuerza. En definitiva, mucha financiación viene del Estado y es necesaria una gran fuerza. Pues a lo mejor hay que reflexionar, y con el paso del tiempo, después de 25 años, también las cosas se ven de otra manera, ¿no? Recuerdo, señor Rodríguez, de hecho se me viene a la mente Fernando Bañolas, que fue además alcalde, compañero suyo de Coalición Canaria, alcalde de Santa María de Guía, que tuvo un peso importante en la organización de Coalición Canaria. De hecho, incluso fue consejero de Sanidad del Gobierno Autónomo, ¿eh? Pues sí, fue consejero del Cabildo, y portavoz de Coalición Canaria, fue consejero de Sanidad, e hizo todo lo que pudo también por defender, y en circunstancias también muy difíciles, ir colocando a este municipio también en la senda del progreso, como yo creo que lo han hecho los 4 alcaldes que me han precedido y en la democracia, ¿no? Pues bueno, alcalde, la verdad es que le agradecemos mucho, sobre todo que nos haya atendido para responder a esas críticas que han vertido desde la oposición, en este caso, en este programa por parte del Partido Popular, y le invitamos, seguro que tendremos alguna ocasión de poder tener una entrevista con más profundidad, con más calma, para hablar de cuestiones de la actualidad, de las cosas que se están aprobando y que se están haciendo en el municipio de Santa María de Guía, y también de las que no se están haciendo, porque como usted sabe, nosotros preguntamos por todo. Así que, en cualquier caso, muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el trabajo que realizan, y que sepan que les sigo, ¿eh? Muchas gracias, buenas noches. Pues muy buenas noches. El alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, Óscar, que sí, lo que no podemos reprocharle es que nosotros le hemos llamado para que dé la cara ante esas acusaciones de la oposición, y él ha decidido dar la cara. Cierto. Los espectadores han escuchado las dos versiones y ya sacarán sus propias conclusiones. Eso se trata. Bueno, de hecho tiene experiencia, ¿no?, para afrontar situaciones como esta ante la opinión pública, y también ante episodios como lo que está ocurriendo en su ayuntamiento. Ha dicho que lleva 14 años como regidor, como alcalde de Santa María de Guía. Me quedo además también con un titular: no descarta, es decir, no cierra puertas. En clave política. Claro, en clave política no cierra puertas a posibles lazos con Coalición Canaria, con su ex partido en la isla de Gran Canaria, pese al acuerdo que mantiene Nueva Canarias. Y además, David, tú sabes que comentábamos el otro día, fuera de antena, fuera de plató, es decir, como Nueva Canarias, ¿no? En Gran Canaria siempre llega a acuerdos, ¿no?, con agrupaciones políticas más pequeñas, ¿no?, como por ejemplo como Juntos por Guía, ¿no? Es decir, Nueva Canarias se ampara ante ese paraguas, repito, en organizaciones que, bueno, pues que son más independientes en algunas localidades de la isla de Gran Canaria. Habría que ver el camino que va a tomar Coalición Canaria en Gran Canaria, tal como ha anunciado Pablo Rodríguez. Los paraguas a veces se rompen y hay que comprar paraguas nuevos. Nunca se sabe lo que va a pasar en Gran Canaria, y el alcalde de Santa María de Guía, en este caso, pues como él ha dicho, no cierra ninguna puerta. Bueno, en Gran Canaria, en la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, se vivió ayer miércoles una jornada de susto importante, tras el accidente de una guagua en la estación de San Telmo. Bueno, nuestros compañeros de los informativos lo contaban así. La empresa Global ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente que tenía lugar este miércoles con una guagua que invadía la zona peatonal de la estación de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria, y en el que resultaban heridas 2 personas de diversa consideración. Por causas que aún se desconocen, el vehículo superó el bordillo de la acera en el sentido de la circulación y chocó directamente con la pared del edificio. De esta manera, un hombre que estaba en la zona peatonal resultaba herida a causa del impacto y fue rápidamente derivado al Hospital Dr. Negrín y evoluciona favorablemente. Todavía no sabemos qué ha ocurrido. La guagua estaba parada en el andén, terminando de cargar, y fue cuando ocurrió todo el tema. La compañía Global anuncia que iniciará de la mano de la compañía aseguradora todas las investigaciones para determinar finalmente cuál fue la causa del incidente y esclarecer
todas las responsabilidades que se deriven. La parte positiva, como veían en ese rótulo, es que los heridos están evolucionando favorablemente, pero el susto, eso no se lo va a quitar a nadie, Óscar. Desde luego. A todos esos vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria que estaban en la estación de San Telmo. Global, la empresa ha decidido abrir una investigación. Veremos si por lo menos se esclarece, porque algún fallo técnico, obviamente, parece que es lo que ha propiciado. Para eso está la investigación. Fue un susto, ocurría ayer a primera hora de la tarde, a la 1:30 aproximadamente, en esa zona. Pues estamos hablando de la estación de San Telmo, conocida popularmente como el hoyo de Las Palmas de Gran Canaria. Como decía además también Ardiel Rodríguez, nuestro compañero, al menos 2 de las personas afectadas presentaban heridas de carácter grave, fueron trasladados en ambulancia hasta un centro hospitalario. Allí acudieron los servicios sanitarios. En cualquier caso, fue un susto ayer en esta estación de la ciudad de Las Palmas. Habría ahora, que es lo más importante, que hacerle un seguimiento a esa investigación y determinar las causas, repito, de un suceso que pudo haber sido más grave aún de lo que sucedió. Vamos a hablar de otras investigaciones, pero en este caso en la vía penal, algunas que se cierran, como esta, por lo menos de momento, que afecta al vicealcalde del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria. La audiencia archiva una causa contra el vicealcalde de Mogán por un defecto de forma y tras cambiar de criterio el fiscal, según informa Canarias Ahora. Bensei Navarro evita el juicio por los contratos menores adjudicados a dedo a su socio de despacho porque el juzgado dictó fuera de plazo la prórroga a la instrucción. Recuerden, esto se instruyó en un juzgado de instrucción, digamos de primera instancia. Allí se concluyó que había indicios suficientes para sentar al vicealcalde de Mogán en el banquillo por esos contratos menores adjudicados a dedo a su socio de despacho, pero el recurso presentado por el vicealcalde de Mogán ante la audiencia provincial, ha prosperado en el sentido de que hubo un error en la forma, en la tramitación. Hoy hablaremos de algunos errores en la tramitación y por qué son tan importantes conservar los formalismos, ¿no? En este caso, los plazos para dictar las prórrogas de las instrucciones, Óscar, y al final, por ese motivo, se viene abajo este caso. Ese recurso que presentaba el vicealcalde, en este caso de Mogán, ya saben también, un hombre cercano a Noelia Bueno, que es la actual alcaldesa, regidora de esta localidad de Gran Canaria, y estamos hablando que esto es un caso más también que lleva arrastrando el propio ex vicealcalde desde hace ya mucho tiempo, es decir, esto es un caso que se ha prolongado en el tiempo y al final, de manera favorable, lo archiva la audiencia provincial. Bueno, vamos a continuar con otros asuntos que nos llegan también desde los juzgados, porque ayer precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anunciaba y hacía pública una sentencia, un fallo que va a ser muy importante porque es el primero que protege una zona que es muy importante para la capital Gran Canaria, como es el barrio de Triana Vegueta, que por primera vez, como también contaba Canarias Ahora, falla a favor de ese plan de protección aprobado para este barrio y evita la ampliación de una casa emblemática. Ese plan de protección establece una serie de restricciones a la hora de realizar reformas, sobre todo en esos edificios protegidos. Esto es algo que yo quiero insistir porque Las Palmas de Gran Canaria, en cuanto a protección del patrimonio monumental e histórico, siempre ha ido muy por delante de la capital tinerfeña de Santa Cruz de Tenerife, donde, al contrario de lo que ocurre en Gran Canaria, los barrios más carismáticos, más emblemáticos, como pueden ser el Toscal, como era el barrio de Miraflores, donde había importantes construcciones con un alto valor patrimonial, han ido deteriorándose con el paso del tiempo, con la complicidad, lógicamente, de los propietarios de los inmuebles, pero también ante la pasividad del ayuntamiento. Y a eso, por ejemplo, el barrio Miraflores ha propiciado que importantes edificios hayan tenido que ser derribados para que se construyan ahora importantes inmuebles han sido derribados para que se construyan ahora edificios y haya un crecimiento urbanístico en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife a costa de su patrimonio histórico. El Toscal, por otro lado, está completamente abandonado, como saben. En Vegueta, Triana, ese plan de protección garantiza una seguridad de que, por ejemplo, no se puedan hacer obras como la que pretendían estos dueños, estos particulares, que ha sido frenada por, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sí, además lo anunciaba ayer en un comunicado del TSJ, fuentes del TSJ, su gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se trata, además, de la primera sentencia que analiza a fondo el instrumento de ordenación de este barrio antiguo de la ciudad de Las Palmas, que aprobara el Pleno del Ayuntamiento concretamente el 5 de junio de 2018. Los recurrentes, tal y como han informado, buscaban aumentar la altura, como decías, David, del edificio a 4 plantas, alegando que la protección solo estaba justificada hasta la segunda crujía, careciendo de valor tipológico. Las alturas superiores alegaban por ser un cuarto de almacén de servicios antiguas dependencias auxiliares. Además, también pedían, en este caso, remodelar estas dependencias sin valor ambiental y reclamaban igualmente el derecho a ser indemnizado en caso de que se confirmara la restricción de edificabilidad. Por tanto, el TSJ, como cuenta, esa es la noticia, la conocíamos durante las últimas horas, avala, insisto, la legitimidad del Plan Especial de Protección de Vegueta Triana en la ciudad de Las Palmas.
Y bueno, ayer también conocíamos de nuevo que el campo canario está cansado, que no aguanta más, que después de las protestas de hace algunos meses la cosa no ha cambiado. Solicitan ayuda a gritos de las administraciones canarias. Nosotros, por ejemplo, el martes les contábamos los problemas que hay para repartir el dinero de Europa, el que llega a través del POSEI para el sector ganadero. Bueno, como hay muchísimos problemas como los que afectan, lógicamente, los que provoca la emergencia hídrica en la que está sumida la isla de Tenerife, y ante un verano inminente que además se presenta, según las previsiones meteorológicas, todavía mucho más seco que los anteriores. Óscar, los agricultores, los ganaderos de Canarias no aguantan más. Sí, en una rueda de prensa ayer lo anunciábamos. De hecho, el martes Asaga, Coa Canaria, UPA, Palca, Agate, bueno, están pidiendo que se garantice el acceso al agua, la actualización del POSEI y que se cumpla la cadena alimentaria. Bueno, critican la inacción, en este caso de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos especialmente. Dicen que el campo no aguanta más y bueno, pues están pidiendo medidas urgentes, un cambio de política, un rumbo en el cambio de políticas, y no descartan, por cierto, volver a salir a la calle. Bueno, vamos a hablar con Sergio Rodríguez, que es portavoz de Palca, para que nos cuente un poco cuáles son esas medidas que están reclamando a las administraciones públicas. Sergio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Sergio, ¿qué le reclaman a las administraciones públicas desde el sector primario de Canarias? Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque es tanto que no sé si lo vamos a poder resolver en el tiempo que ustedes me van a dar. Bueno, si no nos da tiempo, le invitamos a venir un día aquí al plató y hablamos con más calma, pero háganos un resumen que seguro que... Cuando usted quiera. Háganos un resumen. Bueno, uno de los problemas más graves que... Bueno, tenemos dos problemas que son gravísimos. Uno es el tema de la emergencia hídrica decretada en la isla de Tenerife, y el otro es la línea Tarfaya-Fuerteventura, que se quiere abrir para importar productos de Marruecos, ¿no? Eso sería una estocada de muerte a la agricultura canaria, porque por ahí se nos van a colar plagas y enfermedades que van a acabar con nuestra cabaña ganadera y con parte de nuestra agricultura. Sabemos que Canarias es como si fuese un paraíso para todos, incluido las plagas. Plaga que llega aquí, plaga que se asienta perfectamente, es decir, que nos ataca todo lo que entra, ¿no? Aparte de eso, sabemos lo que está pasando con los controles de los puertos y aeropuertos canarios, donde se ha convertido en un auténtico coladero y está entrando pues muchos productos que tienen prohibida su entrada en Canarias, porque la orden del 87, que es la que hace de barrera fitosanitaria para que no entren plagas y enfermedades en Canarias, pues nos las estamos saltando, pero se las está saltando la Administración del Estado, que es la responsable de los puertos y aeropuertos. Estamos detectando aquí productos de Marruecos que no pueden estar. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que no se está garantizando la seguridad alimentaria, porque la trazabilidad ya no deja de funcionar, porque imagínese usted una naranja que salga de Marruecos, va a Sevilla, se nacionaliza española y viene a Canarias, porque a Canarias solo pueden entrar naranjas de origen España. Pero ¿cómo es eso? Pero explícame eso, Sergio, por favor. O sea, la naranja sale de Marruecos, o sea, es una naranja marroquí, pasa la frontera, llega a la península y ahí se nacionaliza. ¿Cómo ocurre? Sí, en territorio europeo puede entrar esa naranja perfectamente, pero ¿qué hacen los especuladores, los intermediarios? Pues cogen esa bandera, esa naranja, la nacionalizan, es decir, la convierten en naranja española, metiéndola en caja que dice origen España, y tranquilamente la mandan a Canarias. Eso ha perdido la trazabilidad y, por consiguiente, la seguridad alimentaria deja mucho que desear. Todos sabemos lo que ha pasado con las sandías hace poco tiempo, donde llegaron sandías tratadas con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Sandías que salieron de Marruecos, fueron a Holanda. Claro, como allí detectaron lo que había, pues empezaron a votar y llegaron rebotando hasta España de nuevo. Y por supuesto, ¿dónde vinieron a parar? A Canarias, donde menos controles fitosanitarios se están realizando en la frontera. O sea, que nosotros podemos ir al supermercado y a lo mejor un producto que nos dice que es origen España, tenemos que tener cuidado porque a lo mejor viene de Marruecos, por ejemplo. Por supuesto. Un tema sangrante es el de la piña tropical. Está entrando todas las semanas unas cantidades fuera de lo normal de piña tropical, cuando no puede entrar. No puede venir aquí, y además esa viene completamente ilegal, porque todavía la naranja dice, bueno, puede ser española o no puede ser española, pero la piña tropical, todos los cultivos subtropicales, no puede entrar ninguna fruta en Canarias. Tropicales y subtropicales prohibidas, porque es una barrera fitosanitaria que tenemos para que no entren
las plagas. Sin embargo, está entrando piña tropical de Costa Rica y de cualquier país del mundo que estos intermediarios que tenemos la quieran meter, porque los PIF están funcionando malamente en Canarias. ¿Qué nos dicen con Tarfaya? Muy sencillo. No, es que vamos a implementar medidas para controlar lo que viene de Marruecos. Si ya no lo hacen de lo que viene de la península, ¿cómo van a controlar lo de Marruecos? Es absurdo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es una estocada de muerte a la agricultura en Canarias. Si a eso le añadimos pues el tema del agua, que en Canarias es ya un problema, y en la isla de Tenerife es un súper problema. ¿Y cómo afrontan el verano? Cuéntame un poco, Sergio, ¿qué puede pasar este verano? ¿Se van a abandonar cultivos? ¿Va a haber una menor producción? ¿Qué va a pasar ante esa sequía? A ver, ya el año pasado hubo, en algunas zonas, pues reducciones del agua que entregaba Valten, concretamente en las galletas. No se entregó el 100% del agua en julio, agosto y septiembre, con lo cual ya ese agua que se dejó de entregar a los agricultores ha generado problemas en la cosecha de este año. Es decir, todos los agricultores que regaban de Volten tendrán entre un 15 y un 20% menos en la producción, porque no se le dotó a la planta del agua necesaria. ¿Qué va a pasar este año? Pues imagínense usted, estamos en el mes de mayo y tenemos las balsas un 15, un 20% por debajo de lo que deberían de estar. Pues las restricciones empezarán pues ya pronto, en el mes de hecho, Valten ya tiene restricciones anunciadas en la zona en algunas zonas de Tenerife, concretamente en la zona de Valleguerra Tejina, está anunciada ya restricciones. Y hay otras zonas en las que se van a anunciar recién pronto, porque en las balsas no hay agua, sencillamente. No pueden repartir agua porque no existe. Entonces, ¿qué problema vemos nosotros? Pues que nuestros cultivos, a toda una planta no se le puede decir hoy no te doy agua, la que te doy hoy, la que tenía que te dar te la doy mañana. Eso no se le puede decir a una planta. O la que te iba a dar esta semana te la daré la próxima. No, porque la planta termina que se muere o pierde su capacidad productiva. Y ese es el problema en el que estamos sumidos y nadie quiere entender que esto hay que resolverlo y resolverlo con urgencia. Y quien nos ha llevado a esta situación son los políticos que han tenido esta responsabilidad durante 33 años, que hace que la ley de agua se puso en marcha y donde se sabía perfectamente qué es lo que había que hacer, porque la iniciativa privada tenía 50 años pues para un poco compensar los gastos que había tenido con el tema de con el tema de hacer galerías y pozos, porque ustedes saben que fundamentalmente la agricultura y los agricultores son los que iniciaron ese procedimiento de la extracción de agua subterránea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora vemos que los que iniciaron el procedimiento para obtener agua del subsuelo, pues ven que le quedan 17 años, ya no quieren pues invertir porque ven que ¿qué va a pasar después de 17 años? Pues ya no lo sabemos. Y en segundo lugar, los acuíferos están ya mermando, porque todas las galerías que no se atienden y es lo que está pasando en gran parte de ellas, no se están atendiendo, pues están mermando, y esto está llevando a una situación de calamidad en la isla de Tenerife con el tema del agua. Imagínense, la iniciativa privada aporta al sistema alrededor del 75% del agua, unos 140 hectómetros cúbicos aproximadamente, y la administración pública aporta alrededor de 45-50 hectómetros cúbicos. Así que en 33 años no han sido capaces de hacer nada más. Pinta mal la cosa para los 17 años que quedan, ¿no? Pues le pregunta a Óscar Martín. Sí, señor Rodríguez, muy rápidamente, ¿ustedes están tomando en serio en estos momentos, como yo decía al comienzo, volver a salir a la calle ante esta situación, ante la inacción de la administración? Sí, esa parte la tenemos ya más que clara, porque, entre otras cosas, la emergencia hídrica se decretó con el argumento de proteger a la agricultura. Y de momento, a quien de momento se le está indicando que va a haber restricciones de agua es a la agricultura. Que yo sepa, al turismo y el ocio, de momento no se les ha dicho absolutamente nada. Entonces, estamos viendo que vamos a salir muy perjudicados en este asunto, ¿no? Entonces, esto nosotros no lo estamos tomando en serio, porque puede ser la puntilla de la agricultura. Es que, visto desde nuestro lado, parece
que entre unos y otros se quieren cargar la agricultura porque estorba, porque molesta y porque los recursos que está consumiendo la agricultura, pues hay que destinarlos a lo mejor a otro sector más productivo. Lo único que nosotros le pedimos a este gobierno es que nos diga, mire usted, si a usted no le interesa la agricultura, no hay problema, nos lo dice, punto, y acabamos con la agonía que tiene la agricultura y la ganadería en Canarias. Es así de claro. Ya, ahora, señor Rodríguez, sí, ya para ir terminando, dígame una cosa, hay un asunto que inquietante, que les ha mantenido a ustedes muy preocupados durante muchos años. ¿Han disminuido los robos en los cultivos de aguacate en Tenerife, especialmente, por ejemplo, en Güímar? ¿Ha actuado la Guardia Civil? ¿Están más tranquilos? Sí, en este momento, por lo menos en el último año, hemos estado bastante tranquilos. Yo soy uno de los agricultores que ha recibido muchísimos robos, que ha presentado muchísimas denuncias, y lo que puedo decir que en los últimos 2 años hemos tenido bastante más apoyo de la Guardia Civil y nos ha ayudado un poco a controlar una parte importante de los robos. Concretamente, en mi caso, pues la Guardia Civil se cogió infraganti a los ladrones en varias veces, ¿no? ¿Qué pasa? Que la segunda parte es la que viene, la que nos está un poco pues desorientando. Es decir, cuando esto pasa al siguiente escalón, que es la justicia, pues ahí pasan los años y esto no se aclara lo que ha pasado, si el infractor lo condena, si no lo condena. Es muy lenta la justicia, con lo cual se vuelve injusta. Y Sergio, una cosa, es que claro, ya ahora que nombró Óscar el tema de los aguacates, en todo este contexto que estamos hablando de emergencia hídrica, ¿no está siendo un error que haya muchos agricultores que estén cambiando sus cultivos hacia el aguacate teniendo en cuenta la carga hídrica de este cultivo? ¿No deberíamos apostar por cultivos que tengan una menor carga hídrica, que consuman menos agua? El problema es que a los agricultores se nos va empujando a cultivos a lo mejor que no son los adecuados, porque en este momento tenemos el plátano, que podría ser el cultivo más importante, y de hecho creo que lo es, el del archipiélago, pero usted sabe el año catastrófico del plátano, es decir, donde tenemos ya del orden de 1.400, 1.500 agricultores que producen menos de 40 toneladas por hectárea, que están en grave peligro de desaparición porque no pueden mantener sus explotaciones. ¿Qué pasa? Porque parte de esa gente, parte del tomate, del sector del tomate, que usted sabe que se vino abajo en los últimos tiempos también, pues toda esa gente, ¿dónde va a parar? Pues va a parar al único cultivo que tiene alguna expectativa de futuro. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos vamos a ir salvando con esa situación. De acuerdo que es un problema con el tema del agua, pero no es cierto todo lo que se está aquí hablando de que el aguacate tiene un consumo más elevado de agua que el plátano. No, me niego a aceptar eso, no es cierto. Es decir, no solo se puede valorar un cultivo por la fruta que da, también hay que valorar su parte ecológica, es decir, su parte paisajística. Aquí no se puede estar pensando solo, no, es que como 1 kilo de aguacate hay que consumir 1.000 litros de agua, pues ya no es rentable. No, hay que mirar todo. Es decir, y hay explotaciones que consumen menos que en el cultivo de plátano, y hay explotaciones que consumen más. Es decir, esto no es como lo están pintando, que el aguacate va a ser el mal de la agricultura canaria y el problema grave que va a tener el agua en Canarias. No, yo no lo veo así. Bueno, Sergio, pero en cualquier caso un debate muy interesante. Además, me alegro de que usted lo afronte. Y así que, mira, como le decía al principio, le voy a llamar por teléfono y vamos a tener una entrevista con más calma para hablar en profundidad de todos esos problemas que tiene el sector primario en Canarias y también de cómo tiene que afrontar el futuro de su agricultura a las islas, teniendo en cuenta eso, la emergencia hídrica en la que estamos y las posibilidades que ustedes tienen para garantizar también una rentabilidad. Yo entiendo lo que usted dice, que al final los agricultores se van empujados hacia los cultivos que generan una renta mayor, y eso es lógico, pero también es verdad que tenemos que intentar compatibilizar ese desarrollo sostenible medioambiental con nuestra agricultura y con nuestro sector primario, también pensando en el autoabastecimiento de la población, supongo. Pero también es cierto que el sector turístico habrá que buscarle coto al asunto. Es decir, si ya tenemos 14, 15 millones de turistas, esto no es infinito. Es decir, los recursos son los que son, las carreteras son las que son, el agua es la que tenemos. Aquí lo que no podemos es seguir creciendo desmesuradamente en un sector y olvidando el resto.
volvemos a lo mismo. ¿Qué modelo económico queremos para Canarias? Si queremos un modelo económico sin agricultura y sin soberanía alimentaria, pues perfecto. Pongámonos en marcha y no sigamos aquí con verdades a medias, engañando a la gente y haciendo que los agricultores malvivan durante más tiempo, sino hay que decir las cosas claramente. Mire, la agricultura aquí no interesa y vamos a dedicarnos todo al turismo, toda la industria o todo a la pesca. Pero hay que ser claros. Estoy de acuerdo con que hay que ser claros y que esa pregunta, la de qué futuro queremos para Canarias, es la que tenemos que hacernos y hacerla además con claridad y con transparencia. Sergio Rodríguez, portavoz de Palca, de verdad, muchas gracias por atendernos y tiene mi palabra de que hablaremos con más calma, si a usted le parece bien, aquí en este plató. Sí, por mi parte no hay ningún problema y muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches, Sergio. Bueno, ya has escuchado, Óscar, la verdad que la situación de los agricultores es muy compleja. Muy crítica, ¿no? Hay que ponerse en su situación. Hay que común. diferenciar a los grandes agricultores, grandes terratenientes, de los pequeños. Él, por ejemplo, lo diferenciaba en el caso del sector del plátano, donde los que no son grandes productores la están pasando muy mal, mientras que los que son grandes productores ahora mismo prácticamente les resbala toda esta situación. Claro, y además decía el propio Sergio Rodríguez cuando le planteaba ese problema, esos episodios de robo en cultivo, él fue efectivamente víctima de esos robos, es tremendo, ¿no? Por otro lado, ya, bueno, pues me quedo además también con lo que ha podido avanzar, que se están tomando en serio, como yo decía también al comienzo de la entrevista, volver a movilizarse, volver a salir a la calle. Y me gustaría apuntar un dato, ¿no?, acerca de la emergencia hídrica. Ha trascendido estos días. De hecho, yo podía la semana pasada hablar en una entrevista con Blanca Pérez, la consejera del Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Hay 75 medidas, en este caso, en exposición pública, lideradas, en este caso, o puestas sobre la mesa, si me permiten la expresión, por parte del Consejo Insular de Agua. Y ella hablaba, por ejemplo, de lo que hay que hacer, una de las medidas importantes, es decir, que la producción de grandes empresas, de grandes hoteles, por ejemplo, de El Abama, me ponía ese ejemplo, el Loro Parque, de empresas dedicadas al turismo o el ocio, que su producción beneficie a los ayuntamientos, e instarle, en este caso a Valten, a esta empresa, que suba las tarifas del agua, en este caso, insisto, a las grandes empresas dedicadas al turismo o del ocio, y por ejemplo también al alquiler vacacional, a la actividad. Es lo que me planteaba, que me pareció llamativo, curioso, la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez. Bueno, sí que es verdad que al final yo creo que quienes están tomando medidas en este sentido son municipios que no tienen prácticamente industria turística, que están sobre todo vinculados al sector primario, son los que están pagando esta situación y estas restricciones, y mientras tanto los municipios turísticos, que tienen un mayor gasto de agua por diferentes motivos, entre otras cosas porque hay un mayor consumo, bueno, pues de momento no he visto yo que hayan tomado ninguna medida, y ahí tendrá que actuar el Cabildo de Tenerife de alguna manera para compensar esa situación. Bueno, seguimos muy pegados a lo que ocurre en el sector primario, pero cambiando un poco la óptica de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de un asunto que les hemos contado aquí, que adelantaban en su día Canarias 7, y es esa investigación abierta por la Fiscalía tras una denuncia de un ex trabajador de la cooperativa, en este caso de COAC, de la federación que engloba todas las cooperativas agrícolas, cuyo presidente, Rafael Hernández, está siendo investigado por presuntamente haber utilizado a menores migrantes no acompañados para trabajar, haberlos explotado laboralmente en sus fincas. Bueno, pues ya hay fecha, lo publicaba también Canarias 7, para la declaración de Rafael Hernández y del resto de personas que están siendo investigadas por la Fiscalía, que no todavía por un juzgado, todavía no están imputadas, están en fase preprocesal, que es la fase en la que la Fiscalía investiga y decide si hay indicios para presentar una denuncia o no, y será el próximo 20 de mayo. Los 5 investigados tendrán que comparecer en 2 jornadas por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Desde luego, presunción de inocencia, pero ya la Fiscalía llama a declarar. Recuerden además también que en este caso la Consejería de Asuntos Sociales, la Viceconsejería, Francisco Candil, se le había instado, la propia Candelaria Delgado había pedido informes a la propia Fiscalía para tratar de ver de qué manera actuaba ante esa ONG que está al frente, la que dirige la propia hija de Rafael Hernández. Si no me equivoco, la hija, si no me equivoco, insisto, de Rafael Hernández, entiendo también que habrá sido llamada a declarar ante la Fiscalía. Esto cuanto menos es un asunto bastante grave, hay que seguir a esa fecha, 5 investigados y de luego un asunto que en lo judicial, insisto, en el ámbito judicial, de luego habría que ver qué recorrido tiene, pero sí que fue un masazo, ya que estamos hablando del campo, para el sector primario de esta comunidad autónoma, porque hablamos que Rafael Hernández, repito, es un símbolo, un hombre de mucho peso histórico, de hace muchos años en el campo canario, al frente de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Canarias, COA Canarias. Ahí está, Rafael Hernández, bueno, que como dice Óscar, presunción de inocencia, estaremos muy pendientes, sobre todo el criterio que coja la Fiscalía, insisto, no hay una investigación, no hay unas diligencias judiciales abiertas, sino es la Fiscalía la que está en esas diligencias preprocesales en las que va a decidir si hay indicios para presentar una denuncia o no. Si la Fiscalía da un paso, yo creo que esto se empieza a complicar para la figura del propio
propio Rafael Hernández no sé hasta qué punto va a poder resistir como presidente de un colectivo tan importante como es la COAC, pero en cualquier caso habrá que esperar, y yo creo que al final que tenga que ir a declarar ante la Fiscalía es lo lógico, es lo mínimo que ocurre en este tipo de cuestiones, porque habrá que escuchar su versión y la del resto de personas que están siendo objeto sobre los que la Fiscalía tiene la lupa puesta. Bueno, otro asunto que generó muchos titulares durante la jornada de ayer y que está generando incluso reacciones en la jornada de hoy. Primero vamos con el titular del periódico El Día, porque finalmente el Gobierno de Canarias ha decidido, a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz, como leen ahí, revocar ese polémico catálogo de símbolos franquistas que tramitó el anterior Gobierno de Canarias y que, entre otras cosas, conllevaba, porque no se podía resignificar, pues la retirada de esa estatua que está viendo ahí, ese llamado monumento a Franco de la capital tinerfeña. Bueno, pues hoy, entre otras cosas, bueno, ahí están leyendo en ese subtítulo del periódico El Día, que se incluían hasta 79 vestigios de la dictadura en la capital tinerfeña. Recuerden que el ayuntamiento lo que venía a decir es que no estaba en contra del catálogo, y eso es lo que sigue defendiendo, sino con que el catálogo, que es autonómico, se haya centrado solo en la capital tinerfeña, en Santa Cruz de Tenerife, y no en otros municipios. Bueno, hoy Ángel Víctor Torres, en el programa Buenos Días Canarias de la Radio Televisión Canaria, contestaba, y lo recogían también las agencias y algunos medios de comunicación, como Canarias Ahora. Torres advierte de que si hay comunidades que no quieren avanzar con los catálogos de vestigios, lo hará el Gobierno de España. ¿Se está o no se está por eliminar los vestigios que simbolizan la vanagloria y el enaltecimiento de la dictadura? Se cuestionaba hoy el propio Ángel Víctor Torres. Óscar, que al final, recuerden, es el ministro que tiene, entre otras cosas, la responsabilidad sobre la memoria democrática, ¿no? Absolutamente, esa es la responsabilidad del expresidente canario. Hay más reacciones. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, esta mañana, los compañeros de la cadena C de Radio Club Tenerife, bueno, se mostraba abierto el propio regidor de Coalición Canaria a la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas bien hecho, decía, y no como el que se tramitó el anterior Gobierno de Canarias, que no lo hizo bien. Se refiere al Pacto de las Flores. Ha insistido en que el catálogo se aprobó mal porque los tribunales de justicia han dado sucesivos varapalos al Gobierno de Canarias. También Fernando Clavijo se le preguntaba hoy, el presidente de la Comunidad Autónoma de Coalición Canaria. Bueno, pues el propio Clavijo hablaba en este caso de que el Ejecutivo, su Gobierno, va a cumplir la ley de memoria histórica, va a elaborar un nuevo catálogo de vestigios franquistas en Canarias, una vez, como saben, han dado orden ya de revocar el anterior. Decía el propio, o afeaba el propio Clavijo al Pacto de las Flores, que hizo las cosas mal al diseñar un catálogo centrado exclusivamente en la capital tinerfeña, cuando las normas tienen que ser para todos. Por tanto, dice el propio presidente canario que su Gobierno va a cumplir con la ley, y afea al Pacto de las Flores, es decir, el que lideraba Ángel Víctor Torres, ahora actual ministro, que hizo mal ese catálogo franquista. En cualquier caso, continúa la polémica sobre, repito, los símbolos franquistas en Santa Cruz de Tenerife en este caso. Va a continuar la polémica, pero al final Clavijo yo creo que está dando una clave. Al final hay una ley, que es la ley de memoria histórica, que hay que cumplir, y en algún momento habrá que cumplirla. Y si se hace un catálogo, teniendo en cuenta que este ya se hizo, escuchando a los expertos, bueno, pues sería raro que el nuevo catálogo venga a contradecir lo que dijo este catálogo. Otra cosa es que sea más amplio y que no afecte solo a la capital tinerfeña, pero ya insisto que este catálogo se hizo a través de expertos que yo creo que realmente, bueno, cuesta mucho tener que ponerlos en duda. Estamos hablando de expertos universitarios. Sí, una catedrática de la Universidad de La Laguna que ha liderado este asunto, ¿no? Sí, Maisa Navarro. Cierto. Bueno, la verdad es que, insisto, me costaría creer que vengan otros expertos a decir lo contrario que ya han dicho estos expertos, pero lo que sí que creo que es importante, y ahí le doy la razón también al alcalde de Santa Cruz de Tenerife o al propio Fernando Clavijo, es que, oye, si se hace un catálogo, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo sobre todo incluyendo a todos los municipios para que, bueno, pues algunos no se sientan en este caso discriminados, aunque también es verdad que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, si estaba a favor de ese catálogo, pues tampoco le costaba nada aplicarlo. Pero bueno, al final ahí ustedes mismos, como siempre, saquen sus conclusiones. Para ello, además, les vamos a dar unos minutitos porque nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con muchísimos más asuntos de actualidad. No se lo pierdan. Estaba diciendo que no a mi realizador porque dice que nos tenemos que ir a las 10:30 otra vez y bueno, ya veremos porque todavía nos queda mucha actualidad que analizar, Óscar Martín. Y bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que ha generado también mucha polémica, que ya además obviamente no es un asunto nuevo, pero que ya está cansando sobre todo
a los trabajadores del Palacio de Justicia de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Se lo contábamos hace algunas semanas, esa precariedad que viven los juzgados de Puerto del Rosario. Óscar, sí. Pero esta situación, lejos de solucionarse, el gobierno de Canarias de momento sigue mirando para otro lado, va peor, ¿no? Se ha agudizado, lo hemos venido contando. La Federación de Servicios a la Ciudadanía del Sindicato Comisiones Obreras ha vuelto a denunciar, ha criticado el alto volumen de trabajo, la falta de medios materiales, la precariedad, como decías David, de las instalaciones e incluso la inseguridad a la que diariamente se enfrentan los funcionarios de justicia y los trabajadores de los juzgados de Puerto del Rosario de la capital de Fuerteventura. Bueno, pues vamos a hablar con Sergio Álvarez, que es delegado de la sección sindical de comisiones obreras en la provincia de Las Palmas, para que nos explique un poco hasta qué punto llega esa precariedad en los juzgados de Puerto del Rosario. Sergio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Haznos un resumen al principio un poco, Sergio, para que nos pongamos en situación. ¿Qué es lo que se está viviendo en los juzgados de Puerto del Rosario? Bien, bueno, pues como bien has dicho, es una problemática que lleva tiempo sucediendo en el Partido Judicial de Fuerteventura. A pesar de que lleva tiempo sucediendo y se ha puesto en conocimiento de la Administración, con los últimos tiempos pues se ha ido agravando esta situación. Entonces, las sedes judiciales en Fuerteventura no existe un único palacio de justicia donde trabajemos, sino que estamos divididos en 3 sedes judiciales en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, unos están en el centro, otros están en las afueras. Esto genera una problemática bastante importante, tanto para la ciudadanía como para los trabajadores, porque a nivel de medios la situación está muy mal. Luego, aparte de las 3 sedes, está la Fiscalía, que también está en un local aparte, que como bien explicamos en el escrito que hemos hecho llegar a la Administración de Justicia, se explica un poco la situación que vive la Fiscalía, que está llegando a un punto insostenible. Y bueno, pues ese es uno de los principales problemas, y lo que denunciamos es sobre todo el tema de material, porque no entramos al tema de personal, porque eso daría para hablar de muchos programas, no solo en uno. Ahora vamos a hablar de varios de esa situación de precariedad, de varios de esos fenómenos que se están dando, pero es que con el tema de la Fiscalía a mí es que hay una expresión que ustedes han dicho que a mí me impacta mucho. Dicen que se trata de un local sin ventanas en el que cada vez que llueve se inunda y se llena de aguas fecales. ¿Esto es así? Sí, esto es así, y la Administración lo sabe, La Administración, la Administración de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias es consciente de esto, se ha puesto en su conocimiento por los trabajadores, por los sindicatos. Al final piensa que el local habilitado para la Fiscalía no es un local que esté pensado para un uso de una administración pública. Está pensado como un local, como un establecimiento comercial en el que hay una entrada con un escaparate y no hay nada más. El resto es todo, nosotros lo denominamos como un zulo, porque verdaderamente es un zulo, no entra luz natural, no tiene ningún tipo de ventilación, los despachos de los propios fiscales son minúsculos. Y entonces incluso ellos refieren que muchas veces, o sea, cuando llevan varias horas trabajando allí, sufren dolores de cabeza, malestar general. Lo que comentas también, el tema de las inundaciones, cuando hay lluvias, que bueno, por suerte no son muy abundantes en este sentido, porque es que cada vez que llueve se inunda y tienen problemas con las aguas fecales, así es, ¿no? Hay malos olores, demás. La Fiscalía, sinceramente, es uno de los locales que peor está. Luego está la Fiscalía, está los juzgados principales, que es un edificio que se hizo hace 30 años, que ya en su momento, cuando se construyó, ya era obsoleto. O sea, porque al final, si construyes un edificio, tienes que planificar que lo que son al menos los juzgados siempre están en crecimiento. O sea, es raro, y más en una isla como Fuerteventura, que está en constante crecimiento, que vayan a ir a menos. Entonces, deberían haber planificado que en los próximos años eso iba a crecer. Entonces, ya desde un momento fue obsoleto. No iban a entrar los juzgados allí, lo sabían. Entonces, luego lo que han ido haciendo ha sido parches, parche tras parche. Cada vez que creaban un juzgado, en un principio, cuando se creó el edificio, había 2 juzgados mixtos solo, y luego a raíz de eso ahora mismo somos 7 mixtos, 2 sociales, un juzgado de lo penal y una fiscalía de área. Entonces, como comprenderás, o sea, estamos repartidos por toda la ciudad y es un caos. Cada local es un mundo, pero eso, la Fiscalía es uno de ellos, de los que está muy mal, pero el resto también está mal. La verdad es que podríamos hablar de muchísimas de las cuestiones porque, insisto, la verdad es que el escrito que ustedes han remitido denuncia cosas que me parecen gravísimas. A mí hay una que también no termino de entender cómo esto puede pasar, y es la falta de espacio para que haya salas de espera, sobre todo en el juzgado de violencia contra la mujer, que obliga a que víctimas y agresores de violencia contra la mujer a coincidir en el mismo espacio.
y que incluso esa falta de separación entre la víctima y el agresor ha supuesto en diversas ocasiones incidentes muy desagradables tanto para las víctimas y sus familias como para los trabajadores y trabajadoras. ¿De verdad que esto lo conoce la Administración y no hace nada para evitarlo? Nosotros con este escrito hemos venido a reflejarlo, pero obviamente ellos son conscientes de que esto ocurre partiendo de la base de que no hay espacio material para que haya una separación. Entonces, bueno, los compañeros, en este caso de Fuerteventura, del Mixto 1, que es el juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer, que son los encargados de llevar todo este tema, pues al final hacen lo mejor que pueden, citando a las víctimas a diferentes horas, haciendo todo lo posible para que no haya esa coincidencia, que es que además hay una ley orgánica de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer que establece que tiene que haber una separación, no solo con ellas, también con los testigos. Entonces, materialmente es imposible. O sea, y si no les consta en su momento, con este escrito lo saben, y es que materialmente es imposible esa separación mientras no construyan un edificio nuevo o habiliten un local más grande o hagan unas salas de espera, pero es que en el edificio donde están es imposible. Es que no entran los compañeros. Óscar. Ya, ¿qué detalles nos puede aportar, señor Álvarez, de la realidad que están sufriendo por su parte los médicos forenses que desempeñan su trabajo en esas instalaciones? Bueno, lo del Instituto de Medicina Legal, ya, o sea, eso clama al cielo, la verdad, porque en lo que es Las Palmas no están en ese punto, pero es que en la provincia de Tenerife están en huelga. Han estado en huelga hasta hace nada, porque el tema del Instituto de Medicina Legal es una problemática en general de toda la comunidad. Pero bueno, yo por hablar, porque ya que vengo a representar también a la isla de Fuerteventura y demás, voy a hablar de cómo está la situación de los médicos forenses aquí. Pero en el resto de partidos es igual, si no peor. Entonces, bueno, lo que es en Fuerteventura existen 3 médicos forenses únicamente para 7 juzgados de instrucción. Luego también llevan el tema civil de incapacitaciones, personas que ingresan por diferentes motivos contra su voluntad en centros especiales, llevan el reconocimiento de lesionados, realizan las autopsias, luego también llevan el juzgado de lo penal y lo social, porque social también se hacen informes pues, de bajas de personas, de cómo están, llevan el seguimiento de víctimas. Entonces son tres médicos forenses únicamente para todos estos juzgados. El local que tienen habilitado, que está en Secundino Alonso, en la calle principal, a nivel de espacio es minúsculo, lo mismo que el resto de juzgados, porque es que ocurren todos. La ventilación es mínima, no cuentan prácticamente con las medidas mínimas de higiene que necesitan. O sea, han llegado a referir que en ocasiones se han tenido que ir a limpiar al baño que utilizan los usuarios del juzgado, porque es que tienen un baño únicamente para todos y pues en algún momento, y también lo usan los compañeros, porque es que es el mismo. Entonces, si ese baño está ocupado, incluso después de realizar alguna autopsia, se ha llegado el desagradable momento de tener que ir a limpiarse el baño que usa al común. O sea, hasta este punto estamos. Hay una cosa que, bueno, puede parecer paradójico, ¿no? Pero sí que es verdad que se lleva mucho tiempo hablando de la construcción de un nuevo palacio de justicia para la isla de Fuerteventura que resuelva toda esta situación. Lo cierto es que hace algunos años, en 2022, si no me equivoco, fue el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que anuló la operación urbanística por la que, para no enredarnos mucho, se habilitaban unos terrenos para la construcción de ese Palacio de Justicia, como son las cosas, pero es que lo cierto es que llevamos también, después de esa fecha, pues muchas promesas de cesiones de suelo, que la última, si no me equivoco, hace tan solo unos meses, en la que parece que se ha conseguido una cesión de un suelo de 6.000 metros cuadrados para construir el Palacio de Justicia. ¿Ustedes tienen constancia de cómo va esto? De si se ha avanzado algo más allá de esa cesión del suelo. Vale, como bien dices, el tema del edificio judicial, creo que desde el año 2017 ya estaba prometido por la Administración. Entonces han transcurrido entre 7 y 8 años, que ha habido más tiempo más que de sobra, porque somos conscientes de que construir un edificio de esas dimensiones no es una cosa que se pueda hacer en un periodo breve. Pero bueno, por lo que comentas, hubo una cesión que se declaró ilegal por los tribunales, por el Tribunal de lo Contencioso, y nosotros, claro, no podemos entrar a valorar el tema judicial o político. Nosotros lo que queremos es, que se haga el edificio cuanto antes, obviamente siguiendo todos los mecanismos legales establecidos y burocráticos, pero es que mientras tanto, porque es que al final se escudan en eso, ¿no? Sí, cuando hagamos el palacio, pero es que mientras tanto tenemos que seguir trabajando.
y la justicia está muy mal y en Fuerteventura está muy mal. Entonces, mientras nos tienen que dar una solución y nosotros lo que reclamamos es eso, que mientras tanto habiliten locales en condiciones, nos pongan las medidas mínimas indispensables de seguridad y de higiene en el trabajo, que todo el mundo tiene que contar con ellos, y más una administración pública como es justicia. Pues si nosotros mismos, que somos también los que controlamos en muchas ocasiones los juzgados de lo social, otros juzgados que se cumplan esas condiciones, si nosotros mismos no las cumplimos, o sea, se da una paradoja bastante grave. Entonces, el tema de la construcción del edificio sí nos consta, y así se ha hecho saber en los medios y demás, que ha habido una cesión de, no sé si son terrenos del Cabildo, me parece, una cesión, pero claro, ahora lo que nos preguntamos es, ¿el proyecto que en su día se hizo, porque estaba hecho, se va a reutilizar en este mismo terreno? Todo el dinero que se invirtió en esos proyectos, que ha sido de él, nadie nos da, ahora mismo no tenemos respuesta sobre eso. También ha habido cambios en la dirección general, entonces bueno, estamos intentando a ver si podemos hacer una reunión con el nuevo director, con la directora, perdón, a ver si nos puede explicar un poco cómo está la situación y si esto avanza, porque claro, al final entre licitaciones, proyectos, nosotros tirando por lo bajo, mínimo 4 años para que se construya ese palacio. Ellos han dicho que 2, pero yo entiendo que en 2 va a ser muy complicado, se tienen que poner mucho las pilas. Como bien decías, desde 2017 pues sí, han pasado ya bastantes años. De hecho, yo recuerdo ver la maqueta o la infografía de ese palacio que ya estaba proyectado, que nosotros, claro, para hacer maquetas e infografías somos unos fieras, como se suele decir, pero después para ejecutar los proyectos nos cuesta mucho más y al final nos chocamos con la realidad. Una última cuestión, Sergio. ¿Les han respondido a ese escrito? ¿Les han dado ya alguna fecha para una reunión, por ejemplo, con la directora general, como comentabas? De momento no hemos tenido ninguna respuesta, así que es verdad que al final la presión mediática y que esté saliendo en casi todos los medios supongo que tenga algún tipo de respuesta. Tampoco, sinceramente, no esperamos que nos dé ninguna, porque es que es el modo habitual de proceder, es decir, bueno, el silencio administrativo existe y nos iremos enterando igual hasta por los medios, porque con los sindicatos muchas veces estas temáticas que ni siquiera las tratan. O sea, nos vamos enterando por vosotros, sinceramente, muchas veces. Pues Sergio Álvarez, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros vamos a seguir haciendo pues nuestra responsabilidad, ¿no? Que es la de darle altavoz a este tipo de cuestiones y presionar también a la administración pública para que ponga soluciones. La verdad es que ustedes están ayudando, lógicamente, a visibilizar un problema. Al final, las islas no capitalinas les cuesta mucho más llegar, digamos, a la hoja de ruta política de la alta, digamos, política de Canarias, pero este asunto ya han conseguido colarlo los medios de comunicación. La situación es tan crítica que yo creo que clama al cielo, como bien decías anteriormente, y ojalá que esto sirva para que haya reacciones. Insisto, nosotros en ese sentido no nos vamos a callar, estamos seguros de que ustedes, los trabajadores y trabajadoras de la justicia en Fuerteventura, tampoco. Así que, Sergio, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por darnos visibilidad. Bueno, Óscar, la verdad es que es tremendo, ¿no? O sea, podríamos estar aquí toda la noche hablando con Sergio de cómo, porque al final lo peor es que, claro, te dicen, bueno, hay falta de material, hay precariedad, pero cómo afecta en la práctica todo esto al día a día de la justicia. Claro. Y no hemos hablado de cómo va a suponer esto o lo que suponen los retrasos de procedimientos judiciales. Al final, lo que hemos dicho muchas veces, la justicia, si no es rápida, deja de ser hace justicia, agua sus infraestructuras. En este caso lo ha dicho perfectamente el señor Álvarez. En este caso el partido judicial, principalmente, como decía, en la calle Secundino Alonso de Puerto del Rosario. Es importante destacar y reseñar lo que apuntaba. Desde el año 2017, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno había prometido la creación de un Palacio de Justicia que albergue todos los juzgados, la Fiscalía de Área, el Registro Civil y el Instituto de Medicina Legal. Y, por tanto, esa situación o esa promesa no se ha hecho una realidad. En cualquier caso, me parece que no es de recibo. Me parece absolutamente lamentable que tengan los trabajadores y usuarios de justicia, bueno, soportar estas condiciones, desde luego, que me parecen graves y tremendas. Y yo insto, en este caso, a la Dirección General de Justicia de la Comunidad Autónoma que tome cartas en el asunto de inmediato. Bueno, vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Nos quedamos en Fuerteventura porque les contábamos esa autorización del Gobierno de Canarias para ese nuevo hotel en Corralejo, en el municipio de La Oliva. Pues bien, el Ayuntamiento de La Oliva, obviamente, con este proyecto ha hecho caja. De hecho, ya hace tiempo que había dado también los permisos municipales. Lo contaba Diario de Fuerteventura, a pesar de que nosotros nos hemos enterado a raíz de la autorización del Gobierno de Canarias. Diario de Fuerteventura nos cuenta que ya se han embolsado 1,4 millones de euros
por el nuevo hotel de Corralejo, el Ayuntamiento de La Oliva, que concedió la licencia municipal de obras el pasado 31 de octubre. Y el establecimiento tendrá 3 plantas sobre rasante y 2 sótanos y unas 1000 plazas turísticas. Ya, lo que es impactante, en este caso la gente, la ciudadanía, la opinión pública sacará sus conclusiones, porque contábamos la autorización por parte del gobierno autónomo, 1000 plazas si no me equivoco, en este caso un nuevo proyecto en La Oliva, en esta zona turística del sur de la isla de Fuerteventura. Ya saben ustedes también la polémica que sobrevuela, por cierto, en torno al Oliva Beach, pero bueno, pues a mí me parece bien, es decir, esto forma parte de un debate donde ahora mismo se está planteando la moratoria turística, la limitación turística, la saturación, masificación turística. Bueno, pues quienes tengan o tienen esa responsabilidad de autorizar o de proyectar un nuevo hotel en Fuerteventura, bueno, pues tendrán sus criterios. Pero en cualquier caso, creo que el problema ahora mismo, a mí me parece bien, bueno, un hotel en futuro en Fuerteventura, pero es que hay que recordar que habrán más hoteles en Fuerteventura, pero hay que recordar que Fuerteventura, lo digo un día más, sigue sufriendo graves problemas en cuanto al suministro del agua. De eso parece que nadie habla. Eso es un asunto muy importante y que yo creo que está muy bien sacarlo a colación cada vez que hablamos también de cualquier debate turístico, porque el agua, insisto, es un factor fundamental para Canarias y que lógicamente es un elemento que tenemos en cuenta, una variable a tener en cuenta en ese debate tan interesante que ha abierto sobre todo esas manifestaciones, o han abierto esas manifestaciones multitudinarias del 20 de abril. Y otro gran proyecto urbanístico que se ha desbloqueado después de muchísimos años y que tiene detrás una carga muy importante es el del plan parcial del Mojón, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Tal es así que hasta incluso ha ocurrido esto, o va a ocurrir esto, es que van a ser juzgados 2 de los promotores iniciales de este proyecto, porque la Fiscalía les pide 6 años de cárcel, acusados de una estafa en el plan del Mojón. También se solicita el pago de 1,2 millones a una treintena de supuestas víctimas, una multa de 3.200 euros y los gastos que se determinen en ejecución de sentencia. Insisto que les podríamos contar muchísimas historias relacionadas con el plan parcial del Mojón, nada más y nada menos que en un municipio de Arona durante muchísimos años campó la corrupción a sus anchas, pero ahí ven, 2 empresarios, 2 promotores de ese proyecto que van a tener que sentarse en el banquillo. El asunto delito de estafa, que además es un delito bastante duro, ¿no? Y se me viene a la mente cuando veo este titular, esta noticia, rápidamente a ti también te pasó, David, al pasado, ¿no? La mente se va al pasado, en aquella época donde históricamente con mayorías absolutas durante muchos años gobernaba Coalición Canaria, insisto, con muchas mayorías absolutas, José Alberto González Reverón, entre otros, pues el alcalde de aquel municipio que desde luego lamentablemente y tristemente se caracterizaba por la corrupción. El plan de Mojón es una nueva ciudad urbanística, en este caso, que ha desarrollado, que ha aprobado 9.000 nuevas camas, 9.000 nuevas camas residenciales y 3.000. Claro, la llaman la nueva ciudad de Arona, que bueno, este plan se desbloqueó y por tanto entiendo que va a ser, digo yo, bueno, pues un camino, una oportunidad para crear incluso o desarrollar viviendas, tal y como defiende el propio Ayuntamiento de Arona. Bueno, veremos, insisto, realmente en qué queda este asunto, que yo creo que es muy interesante. Les contaremos ya con más detalle cuando se celebre el juicio. Pero ahora vamos a detenernos en 2 asuntos que son también de mucho interés y que queríamos tratar con mayor profundidad. Por eso hemos tenido hoy, este jueves, en los estudios en Canarias al Día, al abogado especialista en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de La Laguna y doctor en Derecho, Gerardo Pérez, para hablar de algunas cuestiones de actualidad, sobre todo de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de febrero, que considera que a los trabajadores temporales hay que hacerlos fijo, que es la mejor manera de solucionar ese abuso de temporalidad frente a las soluciones que se estaban presentando hasta ahora, como los concursos de méritos o las indemnizaciones económicas. Concursos de méritos como el de la Consejería de Educación, que ha acabado en polémica porque más del 50% de las plazas han sido ocupadas por docentes foráneos. Nosotros en su día le preguntamos a la directora general de Recursos Humanos o de personal, mejor dicho, de la Consejería de Educación, y ella nos decía que ellos no tenían herramientas, no tenían otra manera de haber evitado que eso ocurriera, más allá del error que consideran que tuvo el anterior gobierno al retrasar la convocatoria, a diferencia de las que de manera unitaria se hicieron a nivel nacional. Bueno, pues el especialista, insisto, en Derecho Constitucional y especialista también en contratación de empleados por las administraciones públicas, bueno, pues considera que no es así, que sí que había herramientas y soluciones. Nos lo explica Gerardo Pérez. Yo creo que ha habido una negligencia manifiesta por parte de educación, no solamente educación en la Comunidad Autónoma de Canarias, sino educación ministerio, es decir, Estado,
a la hora de regular y abordar este problema. Y son, sin duda, los docentes los más maltratados dentro del abuso de la temporalidad, que ya de por sí son maltratados todos. Pero yo entiendo, por tanto, Gerardo, que sí que tenía herramientas el gobierno de Canarias para evitar el resultado que finalmente ha ocurrido, que más de la mitad de las plazas hayan sido ocupadas por docentes foráneos. La ley, o sea, el Parlamento de Canarias dicta normas. De hecho, el Parlamento de Canarias dictó una norma con rango de ley para un colectivo concreto, que eran los profesores de los conservatorios, que precisamente por ser conscientes de esa situación, oye, es que en los conservatorios de música de Canarias no se han convocado procesos selectivos en los últimos 20 años. Ante la constatación de esa manifiesta desigualdad, por ley, el Parlamento de Canarias ordenó sacar esos procesos, esas plazas convocadas hasta que se solucionara. Eso se hizo con los conservatorios. ¿Por qué no se ha hecho con otros sectores? Herramientas hay. Bueno, herramientas hay, eso decía Gerardo Pérez. De hecho, el Partido Socialista incluso ha sido muy crítico, el Partido Socialista, que fue quien tomó la decisión de retrasar esas oposiciones y en parte también provocar ese resultado, ha sido muy crítico con el actual gobierno de Canarias por el caos que está generando esta situación. Desde algunos sindicatos se están pidiendo que se tomen medidas para solucionar todo lo que ha ocurrido con ese concurso de méritos e intentar blindar a los docentes de Canarias. Una de las medidas por las que están esperando, una de las posibles consecuencias favorables puede ser que haya una aplicación de esa sentencia del pasado 22 de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que pasa es que de momento, aunque parece que la consejera de Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, lo tiene claro, la Consejería de Educación no lo tienen tan claro a la hora de cómo establecer la fijeza de esos docentes. La verdad que esto va a traer muchísima cola y todo eso a las puertas de unas oposiciones, las más importantes de la historia, con más de 1000 plazas convocadas que se van a celebrar a finales del próximo mes de junio. Bueno, hablando de oposiciones, se lo hemos contado aquí en varias ocasiones, también la polémica que hay en torno a las oposiciones para la Policía Local de La Laguna. Recuerden que salieron 41 plazas, que fueron las que se ofertaron, y que incluso las personas que ya superaron esas pruebas, que generaron en su momento, mientras se celebraron, mucha polémica por algunas cuestiones que fueron puestas en duda sobre la presunta legalidad de esas pruebas, bueno, pues hay personas que pasaron esas pruebas, que superaron el corte, que han pasado ya la formación y que se encuentran en prácticas. 41 nuevos agentes de la Policía Local de La Laguna. Pues bien, nos enterábamos hace poco y se lo adelantábamos aquí en Mírame Televisión que el pasado mes de octubre una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo admitía las pretensiones de una demanda, al menos en uno de los puntos, hasta el punto de, valga la redundancia, de anular el proceso selectivo, o en este caso anular la resolución por la que se publicaban las calificaciones de esos aspirantes que han superado la oposición. Y todo esto por un fallo, se lo decíamos al principio, la importancia de las cuestiones de las formalidades en este tipo de tramitación de expedientes administrativos. Hay cuestiones que pueden parecer más o menos sencillas o más o menos complejas, pero que tienen que estar sí o sí en este tipo de procedimientos. Y en este caso, por ejemplo, lo que se ha incumplido es la publicación en el boletín oficial de la provincia de los miembros del tribunal. ¿Y esto qué puede parecer? Algo sencillo de solucionar, incluso eso no se puede subsanar. Evidentemente cuesta subsanar, no se puede subsanar algo que se tenía que haber hecho en tiempo y forma en un momento y no se hizo. Ese fue el motivo por el que el juzgado decidió anular esa resolución, y la realidad es que el Ayuntamiento de La Laguna ha recurrido esa sentencia. Veremos qué dice ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero mientras tanto hay otros 6 contenciosos abiertos, como nos ha confirmado el Ayuntamiento, que están pendientes de sentencia. Veremos qué ocurren con esos 6 contenciosos, pero nosotros hemos aprovechado que teníamos a Gerardo Pérez, que es precisamente el letrado que ha llevado la defensa o la demanda de este aspirante, que ha conseguido de momento, aunque sigue, insisto, en las prácticas y la formación de estos agentes, ha conseguido que se anule esa resolución y que, aunque la sentencia todavía no es firme, se empieza a tambalear estas oposiciones de la Policía Local de La Laguna. Y le hemos preguntado por esa duda jurídica que nos surgía cuando hablábamos con el Ayuntamiento, porque mientras que nosotros entendíamos en principio que con este fallo judicial habría que volver a hacer la prueba desde el momento en que haya una sentencia firme, es decir, las oposiciones se vienen abajo y hay que volver al momento en el que se incumplió esa cuestión formal imprescindible, como era la publicación en el boletín oficial de la provincia de los miembros del tribunal. El Ayuntamiento nos aseguraba que en cualquier caso, aunque han recurrido, ellos consideran que esto no invalida, este fallo formal no invalida las oposiciones. Bueno, Gerardo Pérez, que en cualquier caso, hay que dejarlo claro, es parte en este asunto porque es el abogado del demandante,
no piensa lo mismo que el Ayuntamiento de La Laguna. Vamos a escuchar a Gerardo Pérez y sus conclusiones al respecto. Que ha determinado el juzgado de lo contencioso administrativo es que dentro del proceso este asunto lo vamos a rescatar y aunque nos vayamos un poquito tarde, vamos a rescatar porque es muy importante lo que ha dicho Gerardo Pérez sobre esta cuestión. Óscar, en lo que vamos recuperando este corte, insisto que es muy importante escuchar a Gerardo Pérez. La verdad es que está generando muchísima duda. Sí. Yo sobre todo quiero escuchar a Gerardo Pérez porque también le preguntábamos qué va a pasar con esos 41 aspirantes. Yo me pongo en la piel de ellos, como decíamos el otro día. Y la incertidumbre. Es una incertidumbre tremenda. Absolutamente. ¿No? Yo creo que es la gravedad. Primero, en este caso, el varapalo para el propio consistorio, para el gobierno de La Laguna, en este caso del Partido Socialista Coalición Canaria, porque, repito, estamos hablando de una plantilla de la policía local, hablamos de reforzar las policías locales, que como sabes, lo contaba el otro día, además también lo reseñaba de esta manera, hay un déficit en cuanto a las plantillas en gran parte de los municipios. Algunos, de hecho, han podido durante las últimas semanas dar un avance, por ejemplo, en este caso en el Ayuntamiento de Telde, Arrecife, en Arona, que se han convocado además también ya unas plazas y han dado un paso importante en este sentido. Bueno, pues se trataba, esa era la idea del propio gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, se encuentra con ese varapalo. Pero por otro lado, el varapalo, la incertidumbre que marca, desde luego hay que ponerse en la piel de esos 41 aspirantes, es decir, que a partir de ahora, bueno, se estarán planteando, se estarán preguntando qué va a ser de ellos, ¿no? Esa incertidumbre, insisto, debe ser desesperante. En cualquier caso hay que estar pendiente, obviamente, a lo que falle el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y veremos cómo, si se cumple o no esa sentencia, veremos qué pasos da el Ayuntamiento. Yo supongo que el Ayuntamiento tendrá algún tipo u otro tipo de herramientas para intentar solucionar esta situación, ¿no? Porque la verdad es que, como tú bien dices, es una incertidumbre que además que no es buena, sobre todo porque al final detrás de todo esto hay una carencia, un déficit de seguridad en el municipio por la falta de personal en la policía local. Claro, y en este caso, los ayuntamientos quieren reforzar, la intención de los ayuntamientos seguir avanzando, nunca es suficiente, ¿no?, en materia de seguridad. Además, una ciudad como La Laguna, una ciudad universitaria de una extensión importante, ¿no? Y bueno, pues esto debe preocupar, esto debe estar convirtiéndose en un quebradero de cabeza, en este caso en el gobierno municipal. Entiendo que en la cuota del Partido Socialista, que asume Seguridad Ciudadana. Bueno, entre otras cosas, es verdad que no asume Seguridad Ciudadana, pero la próxima semana estará con nosotros el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández, que además es el líder de Coalición Canaria, una vez que Jonathan Domínguez, como saben, tuvo que dar un paso a un lado para que se pudiera fraguar ese pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista en el municipio de La Laguna. Y evidentemente esta será una de las cuestiones por la que le preguntaremos, aunque no sea un área de la que depende directamente de su gestión, sí que es un asunto de máxima actualidad que afecta al municipio, y como estas otras muchas cuestiones que le vamos a plantear a Fran Hernández la próxima semana. Eso será, si no me equivoco, el jueves, no se lo pierdan. Vamos a seguir con la actualidad, lo que recuperamos, con el análisis de la actualidad, lo que recuperamos las palabras de Gerardo Pérez, que insisto, considero que es muy importante que ustedes escuchen hoy, sobre todo teniendo en cuenta a todas esas personas que están pendientes de esta situación y la polémica que se está generando, porque otro asunto que también está generando mucha polémica, ustedes saben la complejidad que hay con las conexiones y la importancia de las rutas marítimas y aéreas entre islas en Canarias, porque al final, sobre todo en las islas no capitalinas, esto es fundamental y sea una situación, y es que no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, con la isla del Hierro, La Gomera, que ya, bueno, es una situación que ya viene arrastrándose años, sobre todo en el Hierro, las conexiones aéreas son muy pobres, son muy pocas, la isla está muy mal conectada, pero es que con La Palma también hemos ido notando cómo, a pesar de que sí que hay mucha más frecuencia de vuelos, cada vez es mucho más difícil comprar un vuelo para ir a La Palma porque hay una demanda cada vez mayor de desplazamientos en ese sentido, y mucha gente, cuando no consigue vuelos, al final tiene que recurrir a la vía marítima. Pues bueno, hay una ruta que es la que hace la naviera Armas con La Palma, que salía desde el sur de Tenerife, desde Los Cristianos, y que va a ser eliminada a partir del próximo 2 de junio. Nos lo contaba y nos lo adelantaba el diario Atlántico hoy. Armas se carga la ruta Los Cristianos La Palma desde junio. Todo el tráfico saldrá desde la capital tinerfeña, desde Santa Cruz. El cambio se produce por la venta de uno de los buques del volcán de Taburiente, que será sustituido por el Villa de Tazacorte y el Ciudad de Valencia, desde la capital tinerfeña. Óscar, esto es importante, sobre todo como servicio público, que lo sepa la ciudadanía. A partir del 2 de junio se acaba la posibilidad de ir a La Palma desde Los Cristianos. Claro, una ruta importante, Los Cristianos, sur de Tenerife a La Palma, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de bueno, que aquí de lo que se trata es seguir avanzando y potenciar los trayectos por vía marítima, y en este caso estamos hablando de que está afectando a una isla menor, precisamente la isla de La Palma, cuando las islas menores llevan durante mucho tiempo, históricamente, durante muchos años, tratando de consolidar sus
rutas aéreas, sus rutas marítimas, teniendo en cuenta las circunstancias, la especificidad de una isla menor que necesita, desde luego, que se le potencien sus conexiones con el resto de las islas. La verdad que es un asunto preocupante en ese sentido y bueno, yo espero que esto se pueda ir también solucionando porque al final, yo insisto, al final se nota una como ha ocurrido en el Hierro, por ejemplo. Una mayor demanda, claro, una mayor demanda de desplazamientos y lo que no se puede hacer es ir limitando las rutas, claro, aunque quepa esa posibilidad y tenga esa posibilidad. La propia naviera Armas de hacerlo, yo creo que al final obviamente se genera un perjuicio, aunque también deberíamos hablar de por qué no se están buscando soluciones a ese colapso del puerto de los Cristianos. Claro. Y antes que hablábamos del plan parcial del Mojón, ¿cómo va a afectar ese plan parcial al colapso que sufren los cristianos? Porque cierto es que con ese colapso los empresarios están pidiendo, empresarios y usuarios, ¿no? En épocas como verano es terrible el caos que se produce en la entrada, en el acceso a los cristianos, ¿no? En Semana Santa. Y desde luego sí que es verdad, parece ser, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona han estado tomando medidas, pero medidas a corto plazo, ¿no? Más directas, es decir, mejorando quizás el tráfico en los accesos a los cristianos, pero hay quienes piden un proyecto, un plan concreto, es decir, por ejemplo, los empresarios están pidiendo, lo lleva pidiendo históricamente también el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo. Hay quien plantea, es decir, el puerto, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, los anteriores responsables, Pedro Suárez, el actual presidente de la Autoridad Portuaria, plantea, por ejemplo, como alternativa Fonsalía, el proyecto de Fonsalía como alternativa para evitar o poner fin a los atascos, colapsos que además se llevan produciendo desde hace muchos años. Antes decía que creo que le corresponde también a las autoridades de La Palma tratar con la naviera Armas, ¿no? De presionar para recuperar esa línea, porque también lo ha estado denunciando, es decir, cuando se cortan líneas marítimas desde el Hierro, las autoridades del Hierro también lo han denunciado porque necesitan, repito, como decía anteriormente, potenciar y avanzar en sus conexiones con el resto de las islas. Y si es verdad que antes hablaba La Gomera, si hay una isla, por cierto, bastante bien conectada por vía marítima, es la isla colombina La Gomera. Todos en ese sentido sí, porque además también, insisto, es que la demanda es muy grande. Oye, Óscar, ¿dónde está Juan Ramón Lascano? Es que Juan Ramón Lascano es una figura muy importante y yo personalmente le he perdido la pista. Fue el concejal aquel que dimitió y propició la moción de censura que devolvió la alcaldía en Santa Cruz de Tenerife a José Manuel Rubes, el ex concejal de Ciudadanos. Sí, no sé dónde está, pero es verdad, Juan Ramón Lascano, para que lo sepan, fue concejal de Ciudadanos, en este caso igual que Matilde Zambudio, pactaron con el Partido Socialista, con Patricia Hernández como candidata a la alcaldía, lograron gobernar Ciudadanos y el Partido Socialista. Es verdad que sorprendentemente, lo contamos en su momento, fue por cierto concejal de urbanismo, luego le sustituyó la propia compañera de fila de Lascano, Matilde Zambudio, ahora como saben como independiente en el Grupo Socialista. Sorprendentemente Lascano, el señor Lascano dimitió, y eso que provocó, ahora que sacas el nombre, provocó que corriese la lista. Entró Evelyn Alonso. Con la entrada de Evelyn Alonso como concejal de Ciudadanos se fraguó, como saben, la moción de censura. Coalición Canaria tumbó a Patricia Hernández. Yo no sé dónde está Lascano, pero sí me está llegando durante las últimas horas que el nombre de Juan Ramón Lascano está sonando en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, ¿en el Ayuntamiento? Claro, el nombre durante las últimas horas me cuentan que su nombre, el de Juan Ramón Lascano, ex de Ciudadanos, está rulando por los despachos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué profesión tenía Lascano? ¿Era arquitecto? Creo que es arquitecto, sí. Lascano arquitecto, sí. Pues está sonando su nombre en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Habría que ver por qué, habría que averiguar por qué rula el nombre del ex concejal de Ciudadanos en estos días por el consistorio, por el Palacio de los Dragos. Lo desconozco, pero habrá que averiguarlo. Bueno, la verdad es que ya que... Bueno, vamos a apuntar, pero me lo voy a apuntar, lo de Juan Ramón Lascano, porque si a ti te llega que algo se está escuchando es porque algo hay seguramente. Y ya que hablamos de gente, mientras, a ver si... No sé si tenemos ya el corte de Gerardo. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos, y si no, bueno, pues nada, tendremos que pedirles disculpas, pero yo espero que vamos a darles unos minutos a nuestros compañeros. Yo lo siento por ellos porque tienen que ahora intentar revisar todo esto, pero es que yo es que considero que es importante escuchar a Gerardo Pérez sobre esta cuestión, y si no lo rescataremos la próxima semana, que todavía no se habrá resuelto, pero es que yo creo que es importante escucharlo. Y antes nos preguntábamos también, antes de empezar el programa, que nosotros al final hablamos mucho y parloteamos sobre cosas que pasan en la actualidad, algunas se plasman en el programa, otras no. ¿Dónde está también Rebeca Paniagua, Óscar? Yo te lo digo y quiero plantearlo también con nuestros espectadores, porque Rebeca Paniagua fue la puesta estrella del Partido Popular, cabeza de lista nada más y nada menos al Parlamento, la periodista Rebeca Paniagua por la isla de Tenerife. Lo cierto es que sin ningún tipo de experiencia, fue, insisto, la gran apuesta. Y yo la sensación, lo que yo le comentaba a Óscar y les comento ahora a ustedes, es que la sensación que tengo es que está teniendo, para haber sido la cabeza de lista, un protagonismo escaso o menos protagonismo del que yo me esperaba,
para alguien que va de número 1 en una lista en la Cámara Autonómica. Claro, no sé qué percepción claro, tiene. Tiene más relevancia, más influencia Luz Reverón, que al final, en este caso, no lideró la candidatura, donde todos pensaban que iba a ser la candidata, ¿no?, del Partido Popular, que iba a liderar la candidatura del Partido Popular por la isla de Tenerife. Que por el trabajo y la experiencia que tenía parecía que era lo lógico. Claro, porque además Luz Reverón ha venido jugando un papel importante en la mesa del Parlamento y un papel importante en el grupo parlamentario durante los últimos años, grupo parlamentario del Partido Popular. Bueno, pues como saben, en este caso Rebeca Paniagua, periodista de profesión, bueno, pues su rostro era un rostro conocido en la televisión canaria. Bueno, pues fue la apuesta, en este caso del Partido Popular. A mí me han contado siempre que era la apuesta personal directa del propio presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife, actual alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. Al final, bueno, conquistaron políticamente a la propia Rebeca Paniagua y fue nada más y nada menos que número 1. Con sorpresa de ciertos sectores del Partido Popular, número 1 la candidatura del Partido Popular, su primera experiencia en la política. Luego me pregunta dónde está. Si no me equivoco, es portavoz adjunta. Sí. O sea, es la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Parlamento. Desde luego, desconozco dónde está porque se ha difuminado absolutamente su figura. Pero tú tienes esa sensación también de que no está teniendo el protagonismo que se le esperaba. Como portavoz adjunto incluso, es decir, además teniendo en cuenta el protagonismo que tiene que tener, repito, la que lideró la candidatura al Parlamento. Luego, desconozco su trayectoria, desconozco su papel en el Parlamento, en el Grupo Popular, y bueno, pues parece que su figura, por lo menos la sensación que tengo yo de fuera, no sé si tú tienes esa sensación, se ha difuminado, insisto, la que, repito, parecía que era la apuesta estrella del Partido Popular para el Parlamento. En cualquier caso, habría que verlo, a lo mejor está interviniendo, está presentando, está registrando iniciativas, preguntas o planteamientos en defensa de los ciudadanos de Tenerife, que para eso los representa, pero la sensación personal que yo tengo es que Rebeca Paniagua se ha difuminado absolutamente. Bueno, en verdad, como ustedes saben, la transparencia permite, la ley de transparencia permite que y obliga a las administraciones públicas a publicar la actividad, en este caso, por ejemplo, de los parlamentarios, nuestros diputados. Así que ustedes pueden entrar en la web del Parlamento, en parcam.es, y consultar qué ha hecho Rebeca Paniagua. Y hoy, si entran ahí, verán que algo ha hecho, no es que no haya hecho nada. Por ejemplo, ha presentado 3 preguntas orales en el Pleno, 26 preguntas orales en comisión, ha trabajado en 2 proposiciones no de ley en el Pleno, en una proposición no de ley en comisión, ha presentado una pregunta con respuesta por escrito, una presencia y comparecencia en comisión y 4 comparecencias en comisión. Bueno, como esto ustedes a lo mejor dicen, oye, ¿eso qué es mucho o es poco? Bueno, nosotros se me ha ocurrido, Óscar, y si te parece bien, ya lo hicimos en la pasada legislatura, de rescatar en este prácticamente ya primer año de legislatura quiénes son los diputados que han trabajado. Quizás los que han trabajado más es difícil de medir, pero lo que sí podemos decir es quiénes son los que han trabajado menos, ¿no? Sí, pero no vamos a anunciar cuándo lo vamos a publicar, a sacar. No vaya a ser que mañana vayan a empezar a registrar cientos de iniciativas en las próximas semanas para no aparecer luego en pantalla. Esto les pone muy nervioso. Yo recuerdo una vez que cuando contamos esto que me llamó un diputado para decirme, pero es que aquí hay diputados que, como tú dices ahora, presentan muchas preguntas que las redactan en 2 minutos en su casa y parece que hacen mucho, pero no hacen nada, y hay gente que no presenta tantas iniciativas, pero después que trabaja duramente, por ejemplo, la redacción de proyectos de ley que requieren, obviamente... Tú sabes la cantidad de dinero, si me permiten la expresión, como se diría dinero, de manera coloquialmente, la pasta que ganan los diputados. Primero, los de la mesa del Parlamento, que ganan una pasta tremenda. Luego, los que presiden las comisiones, los que están al frente presiden los grupos parlamentarios, los portavoces. Pero ya, de hecho, por ejemplo, un diputado raso, normal y corriente, yo creo que está rozando casi los 4.000 euros. 3.000 y pico euros, seguro. Bueno, un último intento. No sé si tenemos a Gerardo Pérez. No lo tenemos. Bueno, pues les pedimos disculpas. Vamos a intentar recuperarlo para el próximo martes. En cualquier caso, saben que tienen toda nuestra programación a la carta en nuestro canal de YouTube. Allí podrán escuchar la entrevista íntegra a Gerardo Pérez, que además yo creo que tiene muchísimo interés porque realmente aborda un asunto que afecta a miles de trabajadores de las administraciones públicas que han sufrido ese abuso de temporalidad. También afecta a todos aquellos que quieren entrar a las administraciones públicas no por la puerta de atrás. En este caso no es culpa de los que han sufrido ese abuso de temporalidad, sino de las propias administraciones, pero sí que hay otros que quieren entrar cumpliendo con esos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y que ahora se ven afectados también por esta situación, que hay que compensar a esas personas que han sufrido ese abuso de temporalidad. De todo eso y de mucho más hablamos con Gerardo Pérez. Lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube, pero en cualquier caso yo les doy mi palabra de que para el martes recuperamos lo que dijo Gerardo Pérez y volvemos a tratar este asunto. No sé si habrá novedades o no, pero volveremos a tratarlo. Óscar Martín, como siempre, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, David. Muy buenas noches a todos. Bueno, muy buenas noches a todos. Que pasen, insisto, una feliz jornada y que sobre todo sigan muy pendientes a toda la programación de Mírame Televisión.